Gloria a Dios. Qué lindo estar en casa, ¿verdad? Un domingo más. Qué lindo poder estar juntos. Qué lindo poder adorar a Dios juntos. Eso es lindo, ¿verdad? Poder estar juntos como hijos de Dios, adorando al Dios Todopoderoso. El Dios que necesitas está en este lugar. El Dios Todopoderoso, el Dios sanador, el Dios que tiene todas las riquezas, el Dios que te puede sanar. Ese es tu Dios y es mi Dios. Y si lo crees, algo grande va a pasar en esta noche. Amén. Ya está pasando algo grande en esta noche. Gloria a Dios. Muy bien. Te quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón y la titulé Más allá de la multitud. ¿Sabés que algo que siempre me encantó de Jesús, algo que siempre me llamó la atención de los mensajes de Jesús a lo largo de sus 3 años de ministerio en la tierra, es que Él no apuntaba a la multitud, Él no, cuando la gente lo seguía, cuando los miles y miles de personas lo seguían por los milagros, lo seguían por las cosas poderosas que hacían, Él de repente se apartaba de la multitud y se iba a orar. En los momentos donde mayor gente había, Él de repente caía con un mensaje, con una prédica que hacía que la multitud, en vez de seguirlo, se vaya, porque el mensaje era tan firme, tan profundo, que la gente lo dejaba de seguir y muchos se iban porque no estaban dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Ahora, tenemos que entender que más allá de la gente, de la multitud, de los miles y miles de personas que puedan venir a los pies de Cristo, los que marcan la diferencia son los que están dispuestos a entregarlo todo por Jesús. Y en esta tarde sé que hay personas que van a estar dispuestas a entregarlo todo por Jesús. Amén. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. ¿Lo tienen? Muy bien. Leemos. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marcharse a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer al frente con 10.000 al que viene con él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Muy bien, oramos. Espíritu Santo, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te quiero pedir que nos hables una vez más, que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu nos quiere hablar en esta tarde, Señor. Anda hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Estamos en tus manos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como les decía, siempre me llamó la atención de Jesús que sus mensajes eran tan fuertes que generalmente su mensaje
no le caía bien a todas las personas, porque la gente lo estaba siguiendo, la gente lo seguía por lo que hacía, y muchas veces su mensaje confrontaba con la realidad y la vida de las personas. Yo creo que cuando mayor personas lo seguían a Jesús era el momento propicio para que Él se ponga a hablar de prosperidad, de sanidad, para que muestre sus poderes. Pero en esos momentos donde mayor gente seguía a Jesús, Él aprovechaba para hablar de mensajes donde la gente tenía que entregar todo por Jesús. Y ahí era donde Jesús no siempre caía bien, porque la mayoría de las personas seguían a Jesús por beneficio propio, por lo que Jesús le podría dar, por lo que Jesús podría hacer, y no lo seguía de corazón, dispuestos a entregarlo todo. Y en este mensaje de Lucas 14 había una gran multitud, y en medio de la multitud Jesús se paró y dio uno de los mensajes más confrontantes de toda la Biblia, de los mensajes, de las prédicas de Jesús. Fue uno de los que confrontó más a la gente. Y en ese momento decía que muchas de las personas lo dejaban de seguir. Y en momentos también Jesús confrontaba a los discípulos cuando la multitud se iba, muchas de las personas lo dejaban de seguir. Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿y ahora también ustedes se quieren ir? ¿Por qué? Porque Jesús no estaba buscando multitud, Jesús no estaba buscando números, Jesús no simplemente estaba buscando seguidores, Jesús estaba buscando discípulos. Y los discípulos van mucho más allá que la multitud. Gente que esté dispuesta a seguir a Jesús, entregarlo todo, eso va mucho más allá de un domingo en la iglesia. Porque los discípulos, las personas que están dispuestas a entregarlo todo, son los que marcan la diferencia. Mucha multitud seguía a Jesús, pero los discípulos eran tan solo 12. Gente que estuvo dispuesta a entregarlo todo por Jesús. Y en este tiempo, Jesús sigue buscando de entre la multitud personas que estén dispuestas a entregarlo todo por Jesús para marcar la diferencia. En esta tarde no somos una gran multitud, seremos alrededor de 50. Esta es la multitud, 50 personas. Y Jesús está buscando desde esta multitud personas que estén dispuestos a ser discípulos, dispuestos a ser confrontados por la palabra. Y no solo confrontados, sino que después que escuchamos la palabra, estamos dispuestos a dejarlo todo por ir más profundo con Jesús. En esta tarde somos nosotros la multitud. Y en esta tarde yo creo que el mensaje de Jesús, si se pararía acá, seguiría siendo el mismo. No vendría a hablar de bendición, de prosperidad, aunque eso es parte de seguir a Jesús, pero eso es simplemente añadidura. Todo eso es añadidura. Pero ahora, ¿estaremos dispuestos a ser discípulos de Jesús? Él está buscando de entre medio de la multitud discípulos que estén dispuestos a amar a Jesús hasta el final de sus vidas. Que aunque la vida se ponga difícil, estén dispuestos a entregarlo todo por Jesús. Ahora, hay algunos puntos que nos enseña esta palabra y este mensaje de Jesús. Cuando estaba predicando, hay ciertos puntos que quiero tocar en esta tarde que nos van a enseñar, o por lo menos a que podamos comprender cómo ser discípulos de Jesús. El primer punto que te quiero hablar es que el discípulo verdadero, no comparte el primer lugar con nadie. Los discípulos tienen sus prioridades bien claras, no comparten el primer lugar con nadie. Leíamos el versículo 14, 26, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está el primer punto que estaba hablando Jesús. Si alguno no aborrece a todas estas personas que son importantes, pero si no los aborrece, no puede ser mi discípulo. Y aquí uno de los versículos más
malinterpretados de la Biblia, porque aborrecer muchos lo asignan o lo comparan con la palabra odiar, y parecería que Jesús está predicando: si alguno no odia a su padre, a su madre, a su hermano y a todos ellos, no puede ser mi discípulo, sería imposible. Incluso hasta iría en contra de lo que la palabra dice, en contra del diseño de Dios para la familia. Ahora, esta palabra aborrecer en el contexto hebreo que estaba hablando Jesús significa amar menos. Lo que Jesús estaba tratando de decir es que el amor por todas nuestras personas alrededor, los que están con su esposo, con su esposa, mírenlo, los que están con sus hijos, aprovechá a decirle: te amo bebé, te amo bebé. Lo que significa es que tenés que amarlos, pero el amor por ellos, por todas esas personas que tanto amás, ese amor no tiene que estar por encima del amor que le tenés a Jesús. El verdadero discípulo no comparte el primer lugar con nadie. El amor por Jesús tiene que estar por encima del resto de los amores. ¿Por qué Jesús hablaba esto? Porque siempre la multitud, las personas, siempre vamos a querer aferrarnos a lo tangible, a lo que estamos viendo. Siempre nos aferramos tanto a las cosas que vemos, incluso a las cosas materiales. Hay gente que ama a Dios. La multitud seguía a Jesús porque le interesaba y quería amar a Jesús. Pero así como amaban a Jesús, también amaban otras cosas. Por eso en un momento, ya lo hemos hablado, Jesús le habla al joven rico. Le dice: tenés que dejar todo para seguirme. Él decía: pero yo te sigo, yo sigo todos los mandamientos. Jesús le decía: no se trata de eso, se trata de esto. Todo el resto tiene que perder su valor para encontrarse con Jesús. Los verdaderos discípulos tienen que estar dispuestos a vivir esta vida. Que el amor por Jesús esté por encima de todo el resto de las cosas. Y a veces es esto lo que nos separa de ser la diferencia en medio de la multitud. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a negociar con nuestros propios amores, con las cosas que vemos todos los días. Nuestro amor por Dios está dividido con otros amores. Entonces, la multitud seguía a Jesús, pero de entre la multitud, muy poquitos estuvieron dispuestos a ser discípulos. Pero oro para que este tiempo en casa Dios encuentre discípulos que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Segundo punto. El discípulo entiende que la cruz es necesaria. Decirle al que está a tu lado: la cruz es necesaria. Versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En la cultura que vivimos hoy en día, la cruz, muchos la tienen como un simple adorno. Algunos llevan la cruz como un amuleto, como algo a lo que aferrarse, y lo besan y lo tienen ahí. Hoy es simplemente un objeto o algo en lo que algunos lo tienen como una creencia, como que es algo diferente, pero es simplemente un objeto. Ahora, en aquel momento, el significado de la cruz era mucho más profundo. Hablar de cruz era hablar de muerte. Lo que está diciendo Jesús y predicando en este momento, lo que estaba diciendo es que el que esté dispuesto a ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a llevar su cruz. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que el que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a morir a uno mismo. Hoy, gracias a Dios, no tenemos que morir en una cruz como en aquellos tiempos, porque Jesús tomó nuestro lugar. Eso fue gracia. Él ya tomó tu lugar. Él ya tomó mi lugar. Lo hizo por amor a nosotros. Ahora el mensaje sigue siendo el mismo. Si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Morir a nuestro ego. Morir a nuestro orgullo.
morir a nuestros planes para vivir los planes de Jesús. Esa invitación de Jesús a cada uno de los discípulos que le decía, dejen todo y síganme. Lo que le estaba diciendo, tenés que estar dispuesto a morir a vos mismo. Y es ahí lo que muchas veces separa a la multitud de los discípulos. Porque la invitación sigue estando. Hoy 2026 la invitación sigue estando. Querés ser mi discípulo, pero no todos están dispuestos a morir a sus planes para agarrar los planes del Señor. Él sigue llamando en este tiempo. Él sigue llamando a la juventud, sigue llamando a las personas, pero no todos están dispuestos a morir a uno mismo. Y es eso lo que estaba pasando en aquel momento. Jesús no buscaba números, Jesús no buscaba multitud. Jesús buscaba gente que esté dispuesta a morir a sus planes para seguir los planes de Jesús. Y a veces eso es ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que el mundo dice, ir en contra de lo que este mundo nos propone. A veces hacer lo correcto y tratar de hacer la voluntad de Dios nos aísla muchas veces de las personas que tenemos cerca, porque no entienden nuestros procesos con Dios. Ahora el verdadero discípulo marca la diferencia entre medio de la multitud. Esos son los que marcan la diferencia. Y más allá de números, Jesús estaba predicando de que aunque seamos poquitos, si somos discípulos verdaderos, vamos a marcar la diferencia. A Jesús no le importaba que miles y miles de personas de los que le seguían lo dejen de seguir. Porque a Jesús no le interesaba quedar bien en Instagram, ver, miren toda la gente que me sigue. A Jesús no le importaba eso. A Jesús le importaba que las personas que lo sigan sean personas realmente comprometidas. ¿Y sabes qué? En Mercedes, en este tiempo, como iglesia, no vamos a marcar la diferencia por todos los que seamos. Vamos a marcar la diferencia por cuántos discípulos seamos. Esos son los que marcan la diferencia. Los que estén dispuestos a morir al yo mismo. Y cuando dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa palabra o esa frase que viene en pos de mí, eso es un verbo continuo, que es algo de todos los días. El que no viene en pos de mí. El verdadero discípulo sabe que la relación con Dios no es algo de los domingos, no es algo de cada tanto. El verdadero discípulo todos los días va en pos de Jesús. Va, se arrodilla ante su presencia y lo busca. Porque el verdadero discípulo sabe que depende de Jesús y no depende del resto de las cosas. La multitud va y viene. Pero el verdadero discípulo permanece todos los días a los pies de Jesús. Esos son los que marcan la diferencia. La multitud puede adorar por un tiempo. La multitud puede gritar Hosana al Rey que viene. Pero la multitud también después grita crucifíquenlo. Porque la multitud se mueve según sus emociones. La multitud sigue a Jesús cuando todo está bien, pero cuando las cosas se complican, le dan la vuelta a Jesús, le dan la espalda a Jesús. Pero los discípulos permanecen aunque la cosa sea difícil. Los verdaderos discípulos siguen adelante, aunque la vida, aunque las circunstancias peguen, siguen adelante queriendo hacer la voluntad de Dios. Porque los discípulos marcan la diferencia. Año de multiplicación. Año que se multipliquen los discípulos en casa. Esa es nuestra meta. Gloria a Dios. Dale un aplauso. Tercer punto. El discípulo está dispuesto a renunciar. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Y aquí la palabra renuncia es la palabra que resume todo este mensaje de Jesús. Y es lo que resume este sermón. Renuncia. Lo que nadie quiere, renunciar. Como venimos hablando de morir a uno mismo, también tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros propios planes. Y eso es lo que generalmente hasta este punto seguimos a Jesús. La multitud sigue hasta este punto a Jesús. Pero cuando Jesús habla de renuncia, ya ahí muchos dan un paso aparte. Ya no lo siguen a Jesús. Porque no todos están dispuestos a renunciar. Todos los hombres de Dios a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, han pasado por este proceso, el proceso de la renuncia. Todos los hombres de Dios, todos los que marcaron la diferencia, pasaron por el proceso de renuncia. Y es inevitable, si queremos ser discípulos que marquen la diferencia, pasar por el proceso de la renuncia. Hay que renunciar a los planes de uno para que vivan los planes de Dios en nuestra vida. Abraham, un hombre que marcó la diferencia y la sigue marcando, el padre de la fe, de las multitudes. Tenía varios hijos Abraham, sigue teniendo una generación bendita. Y todos tenemos generaciones benditas, ¿verdad? Pero no todos están dispuestos a renunciar como renunció Abraham. Abraham, amigo de Dios, que estaba dispuesto a hacer todo por Dios, que caminaba, que tenía promesas de Dios y llevaba años sirviendo a Dios, siguiendo su presencia. Pero llegó un momento en Génesis 22 que Dios prueba la fe de Abraham. Y es el momento donde Dios le pide a su hijo, a Isaac, al hijo de la promesa. Se lo pide, le dice, lo vas a sacrificar. Y es raro que Dios le pida esto a Abraham, ¿verdad? Dios se lo dio y ahora se lo quería quitar. Pero en realidad no. A Dios no le interesaba que Abraham entregue a Isaac. Ese sacrificio, ese altar, no era para Isaac. Ese sacrificio era para el corazón de Abraham. Y es acá lo que tenemos que entender. ¿Qué todavía no hemos entregado en el altar? Que está ocupando el lugar de Cristo. ¿Qué cosas en este tiempo Dios nos ha pedido entregarle y no lo hemos hecho? ¿Qué cosas todavía Dios nos sigue pidiendo y todavía no hemos estado dispuestos a entregárselas? Porque todo aquello que ocupe el primer lugar, que se lleve nuestra atención, siempre va a terminar ocupando el lugar de Cristo. Y los discípulos, recordad el primer punto, los discípulos no negocian el primer lugar. Abraham amaba a Dios, pero Dios quiso probarlo para ver si su hijo había tomado el lugar de Dios. Si su hijo, si la promesa había tomado el lugar que le pertenecía a Dios. Porque hay muchos que viven este proceso. Le piden milagros a Dios, le piden algo a Dios, un trabajo mejor, algo mejor, una familia, un milagro en el cuerpo. Y cuando Dios se lo da, lo dejan de seguir, porque eso que tanto querían ocupa el lugar de Dios. Pero a Abraham no le importó. Estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Él, hasta el último minuto antes que el ángel apareciera, estuvo dispuesto a entregar a Isaac. ¿Por qué? Porque él había entendido algo. Él había entendido el poder que había en la renuncia. ¿Qué todavía no has estado dispuesto a renunciar? ¿Qué te está pidiendo Dios para ir al siguiente nivel que todavía no se lo has entregado? Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, pueden ser cosas materiales que están ocupando el primer lugar, a las cuales tenés que renunciar para ser un verdadero discípulo de Cristo.
porque todos hoy somos parte de la multitud. Pero siempre el mensaje de Jesús iba más profundo, iba mucho más profundo. Para ser discípulo no hay que ser parte de la multitud, hay que ser parte de los que están dispuestos a llevar la cruz y a renunciar a todo lo que posee el primer lugar por seguir a Cristo. Son esos los que marcan la diferencia. ¿Cuántos están dispuestos en esta tarde? Y cuarto y último punto, y el más importante, porque Jesús predicaba y parecía difícil lo que Jesús predicaba. Pero hay algo que tenemos que entender. Ser discípulo no es imposible. Decirle al que está a tu lado, no es imposible. Parecía que como predicaba Jesús, todo lo que estaba planteando parecía imposible o muy difícil. Hoy me escuchás y decís, pero yo vengo a la iglesia, yo me esfuerzo, más cosas hay que hacer para ser discípulo. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cuántos ayunos de Daniel tengo que mandarme? Para marcar la diferencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser discípulo? Estar dispuesto. Es eso lo que marca la diferencia. Dispuesto a la renuncia, dispuesto a morir a nuestros planes para seguir los planes de Jesús. Hay personas en este lugar que están luchando con lo que Dios le está viniendo, con lo que Dios le está hablando en este tiempo. Y Dios está llamando, pero tienen sus planes, que muchas veces pegan más fuerte que los planes de Dios, parecen más perfectos que los planes de Dios. Pero recordá que los que marcan la diferencia no son la multitud. Tus planes pueden ser muy buenos para la multitud, pero no para Dios. Tus planes pueden parecer muy buenos para el resto de la gente, pero para ser discípulo hay que ir en contra de la corriente. Son esos los que marcan la diferencia. Jesús no quería que la multitud se vaya. No era el plan de Jesús que la gente escuchara su mensaje y que los dejaran de seguir. No, Jesús predicaba estos mensajes porque Él no negociaba su mensaje para caerle bien a la gente. Jesús no negociaba el plan de salvación por caerle bien a la multitud. Jesús era claro con el mensaje. 3 años de ministerio donde Jesús fue claro con el mensaje. Hay que renunciar para ser mi discípulo. Y hoy el mensaje no ha cambiado. Hoy la iglesia ha cambiado. Tal vez nos reunimos diferente como iglesia, como se reunía Jesús con sus discípulos, con la gente, pero el mensaje no cambia. Hay que llevar cada uno su cruz, renunciar e ir en pos de Jesús. El mensaje no ha cambiado. Y después muchos lo dejaban de seguir, pero te aseguro que los que quedaban con las motivaciones correctas para seguir al Maestro. No importa que lo siguiente sea morir, porque los discípulos todos murieron por Jesús. Pero estaban dispuestos a hacerlo, porque no podían callar lo que habían oído y lo que habían visto. Los discípulos no les importaba si tenían que ir a la cárcel, si los maltrataban. Ellos no callaban el mensaje, le decían cállense y más adoraban. Los metían en la cárcel y más hacían escuchar su voz. Porque los que quedaron, esos sí marcaron la diferencia. Todos quieren vivir lo que vivía Pedro, Pablo. Todos quieren vivir los milagros, que aún con la sombra, cosas sobrenaturales pasan. Pero ¿sabés todo lo que tuvieron que renunciar esos discípulos para marcar la diferencia? ¿Sabés las cosas, las decisiones firmes que tuvieron que tener para marcar la diferencia? Porque ellos entendieron que tenían que marcar la diferencia aún en medio de la multitud. Y los discípulos
no son gente que no se equivoca, no son gente que son perfectos y que no pecan. No, los discípulos son aquellos que aunque se caen, aunque pecan, aunque erran, se levantan otra vez y le dicen: Jesús, aunque me cueste, lo voy a volver a intentar, porque estoy dispuesto a renunciar a mis planes para caminar en tus planes, Jesús. El discípulo tiene las motivaciones claras. No se mueve por emociones, se mueve por la claridad que viene del cielo, por convicciones que vienen por la palabra. Por eso muchas veces nuestras emociones nos juegan una mala jugada, porque no pasamos tiempo con la palabra. Su palabra es la que nos alinea, su palabra es la que nos lleva otra vez a alinearnos con su voluntad. Por eso necesitamos saber cuáles son sus pensamientos. Por eso el enemigo nos gana tanto en la mente. A veces viene el temor, la ansiedad, y dejamos que eso nos gane. ¿Por qué? Si Dios ya nos dijo que hay un amor que echa fuera la ansiedad y el temor. Cada vez que vamos a su palabra encontramos palabras de vida y de vida eterna. Y Satanás sigue golpeando en nuestra mente. Pero oro para que este tiempo los discípulos verdaderos del Señor marquen la diferencia en Mercedes. No vamos a marcar la diferencia por el número o por los millones que seamos. Vamos a marcar la diferencia por los discípulos que se pongan de pie, se pongan frente a los problemas y le digan: Satanás, no me vas a vencer, no me vas a mover, porque hay un Dios todopoderoso, sobrenatural, que es Jireh, que es Shaddai, que es todopoderoso, que me ha levantado y me creo, el Dios que me sana, el Dios que me levanta, el Dios que nos restaura. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y Dios sigue moviéndose en medio de la multitud. Y está buscando discípulos que estén dispuestos a amarlo hasta el final. Ponete de pie en esta tarde.